Mi nombre es ingeniero Víctor Alfonso Montalvo Rodríguez, soy docente de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Y esta mañana me compete dar inicio a la conferencia que la maestra del Tecnológico Nacional de México, Campus de Valles, nos está colaborando para los festejos de esta semana aniversario de nuestro plantel. Me permito dar una introducción hacia esta, los del Departamento de Sistemas y Computación del Tecnológico Nacional de México, la maestra Rosemary García Chi, investigadora y doctora en libros, venimos esta exposición hace como 24 años que estamos haciendo. Es bastante tecnología de la información y telecomunicaciones. Cuenta con la especialidad en administración y educativa y desarrollo de capacidades ejecutivas. Entre sus artículos se encuentran las funciones ejecutivas y el desarrollo de las funciones ejecutivas, el proceso de innovación, la innovación, el nivel de desempeño de jóvenes. Su dirección verificada en el nivel tecnológico para el aprendizaje del español, de inglés y educación básica. También se encuentra la implementación de la página web del sistema de control administrativo de estación, resultado de residencias profesionales, diseño de implementación de un sistema de control de pago de la jefatura de servicios administrativos, ambientes virtuales de aprendizaje, un análisis comparado de un centro de posgrado, uso de la herramienta de inclusión promedio como estrategia didáctica de aprendizaje basada en competencias de simulación de procesos y procesos. Otro de sus trabajos fue el diseño de capacitación en la plataforma Moodle del Tecnológico Nacional de México, Campus de Valles. Bueno, también les comento de la maestra profesora de y por eso me permití hacer la invitación y que nos comparta su experiencia con todos nosotros. Bueno, les dejo a cargo de la maestra Rosemary para que nos explique. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Gracias. Bienvenidos, buen día. Les voy a mostrar la presentación y les voy a ir platicando. Y ya que les vaya platicando, ustedes me pueden hacer preguntas si quieren al final. ¿Sí ven la presentación? No, maestra. A ver. Listo, maestra, ya se ve. Muy bien. Bueno, la plática que les voy a decir es desarrollo de proyectos con ingeniería web. Vamos a hablar un poquito de la ingeniería web, pero para llegar a ello vamos a platicar de los otros modelos de desarrollo de software. Entonces vamos a repasar un poquito de historia. Teníamos dos maneras de visualizar la historia de las ciencias, a través del expansionismo y a través del reduccionismo. En el expansionismo veíamos todos desde lo más pequeño a lo más grande. Es así como los científicos de antes o los pensadores de antes veíamos al expansionismo como algo de lo más pequeño hacia el cosmos. Y ustedes recordarán por ahí programas como Alienígenas Ancestrales, la historia de las ciencias a través del universo, pues nos daban precisamente la comprensión del universo, pero hacia el cosmos, tanto que empezábamos a construir algunas estructuras en base a alineación de los astros. Las ciencias fueron creciendo y se empezaron a organizar de tal manera que ahora estos pensadores decían: yo no quiero verlo desde lo grande, quiero verlo hacia lo pequeño. Así que empezaron a ver hacia abajo y empezaron a ver que había grandes sistemas, que esos sistemas se agrupaban de alguna manera en
subgrupos, como pequeñas organizaciones. Esas organizaciones se hacían cada vez más pequeñas hasta llegar a conformar lo que nosotros conocemos, la molécula y el átomo. Y el átomo a su vez descubrieron que estaba compuesto por neutrones, electrones y protones. Entonces, del expansionismo pasamos al reduccionismo, analizando y comprendiendo las ciencias. De ese expansionismo al reduccionismo surge el enfoque de sistemas, gracias a que las personas empezaron a ver todo de manera agrupada, de manera de sistemas. Nosotros pudimos darle un orden a esas ciencias. El señor Ludwig van Bertalanffy nos decía, ok, ya viste todos los sistemas, pero hay que darle un orden y una clasificación y una teoría a lo que tú estás organizando. Y por eso surge la teoría general de sistemas. Una vez que surge la teoría general de sistemas, en las que empezamos a clasificar las ciencias, por ejemplo, pensemos en la biología. La biología empezaba a clasificarse en la ciencia de los animales y en la ciencia de las plantas. En la fitotecnia, que es la planta, y en la zootecnia, que son los animales. Pero a la vez en los animales decían, bueno, yo quiero clasificar los animales por eras. Ah, pues yo voy a clasificar los animales por era terciaria, cuaternaria. Ah, yo voy a clasificar los animales por mamíferos, por carnívoros o herbívoros, y cada quien empezaba a hacer sus clasificaciones de tal manera que se tuvo que darle un orden, una taxonomía a esas ciencias. Después decían, bueno, si ya tienes una taxonomía, una teoría, hay que demostrar que eso es válido. Y precisamente cuando le empezamos a aplicar lógica, un poco de abstracción, de verificación y de control, surge lo que nosotros llamamos ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas habla del control de las ciencias. El control de las ciencias es la cibernética. Algunos piensan que la cibernética tiene que ver con robot, pero realmente cibernética es la teoría del control demostrativo de las ciencias. Y para eso nosotros teníamos que clasificar las ciencias de esta manera. Surgieron primero las matemáticas. Las matemáticas son las ciencias más simples, las más sencillas, las más fáciles. ¿Por qué? Porque desde que se han inventado las matemáticas no han cambiado. Desde que se inventaron las sumas, 2 más 3 ha sido 5 y siempre va a ser 5 en cualquier sistema numérico. Cuando te dan la fórmula, por ejemplo, de un cálculo, por ejemplo, diferencial, dígase, a ver, ¿cuál es la diferencial de B a la N? Siempre va a ser la misma fórmula, no ha cambiado. Por eso es que la ciencia matemática es tan sencilla y tan fácil, porque las fórmulas no han cambiado. Nada más es cuestión de aprenderlas y cómo saber aplicarlas. Después surge la física, un poco más complicado. En la física ya teníamos fórmulas, pero ya teníamos también teorías y leyes, un poco más de palabra, un poco más complicado. Luego surge la química orgánica, inorgánica, y empezar a relacionar todos los elementos de la tabla periódica con fórmulas, leyes. Surge la psicología, una ciencia complicada porque es entender al ser humano. Si a veces nosotros mismos no nos entendemos, ahora imagínense tratar de entender a otro ser humano. Otra ciencia mucho más complicada, la sociología, a entender a un grupo de seres humanos. Y luego la economía, un montón de variables que tenemos que analizar para poderla demostrar. Y por último, la ciencia política. La ciencia política, la más complicada de todas, porque maneja todas las variables que se pueden intervenir para la toma de decisiones, en el aspecto educativo, en el aspecto económico, en el aspecto de salud, en el aspecto social. Por eso decimos que las personas mejor preparadas académicamente deben de ocuparse de la política, que es una de las ciencias más complicadas. Bueno, se clasificaron estas ciencias y entonces decíamos que se le aplicó control y surgió la ingeniería de sistemas. De la ingeniería de sistemas, nosotros vamos a aplicarle ingeniería, pero al software. Aplicar ingeniería al software, entonces conlleva entender qué es el software. Nosotros sabemos que el software normalmente decimos es el alma de la computadora, lo que no se puede tocar. Y el hardware es lo que sí se puede tocar, lo tangible. Y pues tenemos otros conceptos como el firmware, el middleware, que también son parte de esta composición. Hardware, software, firmware, middleware. Y luego dicen, ¿y el tupperware? No, eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, ¿de dónde parte todo? Pues bueno, de desarrollar un proyecto de software.
Para desarrollar un proyecto de software, yo tengo que seguir un proceso para poder crear un producto. El proceso sigue ciertas métricas de calidad de software, con eso se verifica y precisamente como lo verifico, aplico ingeniería. Los productos también se deben de verificar y probar, pero estos se usan a través de las pruebas de calidad de software o los testers de software. Entonces nosotros tenemos un proyecto, seguimos un proceso y desarrollamos un producto. Para hablar del desarrollo de software, nosotros mencionamos proyecto, producto y proceso, pero hay otro elemento muy importante que son las personas. Eso se ve en la gestión de proyectos de software. Vamos a ver una pequeña introducción a la ingeniería de software para poder entender la ingeniería web. Decimos nosotros que la ingeniería de software es una disciplina estratificada. ¿Por qué? Yo le llamo que son las capas de la ingeniería de software. Esas capas de la ingeniería de software los asemejo a lo que es un pastel. Por ejemplo, yo digo que hay un enfoque de calidad. La parte de abajo donde tenemos ese pastel de vainilla le llamo enfoque de calidad. Y luego viene el proceso, que viene siendo la mermelada de fresa así bien rica. Luego del proceso siguen los métodos, que es el pastel de chocolate. Y por último, las técnicas y herramientas, que es el betuncito que nosotros tenemos. Entonces, la ingeniería de software va a desarrollar, crear o producir, ¿qué? Pues un sistema de información. También pueden producir sitios, portales, páginas, aplicaciones web y también podemos desarrollar aplicaciones móviles con la ingeniería de software. ¿Cuáles son los sistemas de información según la teoría general de sistemas? Bueno, nosotros tenemos sistemas desde la parte operativa que corresponden a los sistemas, por ejemplo, transaccionales, o los sistemas de nivel de conocimiento, que son aquellos que gestionan la base de datos de conocimiento, por ejemplo, la base de datos de los alumnos de una institución o los trabajadores de una empresa. Luego viene un sistema de soporte de decisiones o lo que llamamos nosotros también un sistema de información de gestión. Y por último tenemos los sistemas de información estratégico que están en la parte superior, en la alta dirección, como lo son los ERP o los SAP. Muchos de los chicos que desarrollan software en el tecnológico llegan a veces con proyectos y dicen, voy a hacer un sistema de información para la toma de decisiones. ¡Wow! Quiere decir que vas a hacer uno que está en la parte de gestión y administración. Y cuando te presentan el proyecto te das cuenta que simplemente fue altas y bajas de estudiantes y calificaciones. Eso no es un sistema para la toma de decisiones, es simplemente un sistema quizá de gestión del conocimiento o a veces nada más es una base de datos a nivel transaccional. Tenemos que ubicarnos bien qué tipo de sistema de información queremos desarrollar. ¿Por qué? Porque dependiendo del sistema de información que quiero desarrollar, es el modelo de ingeniería de software que yo tengo que utilizar para crear. Más adelante les explico un poco más. Existen 4 enfoques de la ingeniería de software. La ingeniería de software tradicional, la ingeniería de software orientada a objetos, la ingeniería de software web, que es la que les voy a platicar más hoy, y la ingeniería de software ágil. La ingeniería de software tradicional tiene modelos como el de cascada, que también se le conoce como lineal secuencial, el de prototipos, el modelo espiral, el de desarrollo rápido de aplicaciones. En la ingeniería de software orientado a objetos tengo el modelo orientado a objetos. En la ingeniería web tengo el modelo web y en la ingeniería de software ágil tengo la programación extrema y el modelo Scrum. Todos estos son los modelos de desarrollo de software que me permiten crear productos de software. Cuando yo planifico un proyecto, uso lo que llamo cronograma de Gantt, o sea, cómo lo voy a desarrollar y en qué tiempo. Si nosotros vemos el modelo de cascada, se vería así en un cronograma. Si veo el incremental como el verde, el prototipo es el morado y el espiral el naranja. Cuando tú me muestras un cronograma de un proyecto sin que me le pongas el nombre, yo puedo visualizar qué tipo de proyecto vas a hacer. Si tú vas a elaborar, por ejemplo, una página web, un sitio web, un portal web o una aplicación web, estarías utilizando un modelo y web. Muchos chicos llegan y me muestran un modelo de cascada. Entonces yo les digo, es que no puede ser. Es como si tú quisieras hacer, por ejemplo, un licuado de plátano usando una revolvedora de cemento.
Le puedes echar tú al trompo la leche, el plátano, el azúcar, la vainilla y le das a la revolvedora de cemento. ¿Y qué va a pasar? Pues sí le dio vueltas, pero no te hizo el licuado de plátano. O que en la licuadora quisieras preparar hormigón, que le echaras la grava, el cemento, el agua, y te apuesto que cuando le des clic sí lo va a revolver, pero pues se va a destrozar, yo creo, el vaso de la licuadora y la licuadora. O sea, cada modelo se debe de utilizar para cada tipo de sistema a producir. Por ejemplo, si quieres ser un sistema de control escolar, estaría yo yéndome por los modelos tradicionales o por los modelos orientados a objetos. Pero en los modelos tradicionales, ¿cuál? Y entonces decimos, ¿cuál vas a usar? El de cascada, el de prototipos, el de espiral. Y muchos dicen el de cascada porque fue el primero que se les viene a la mente, pero realmente es el que se adapta al sistema que quieres desarrollar y eso solamente nos lo da la ingeniería de requisitos. Las metodologías de desarrollo de software vistas desde 3 enfoques, para luego hablarles de la ingeniería web profundamente, vamos a verlas. Nosotros partimos de las capas de la ingeniería de software. Vamos a ver 3 enfoques ahorita. El primer enfoque, que sería entonces el enfoque de ingeniería de software tradicional, el ingeniería de software orientada a objetos y el ingeniería de software web. Después del enfoque viene el proceso. ¿Qué proceso seguimos? Bueno, para el proceso tenemos el de cascada, el prototipo, el espiral, el incremental, el DRA y el de producción multimedia. Para la ingeniería de software orientado a objetos, tengo el basado en componentes y métodos formales. Y para el de ingeniería web, el modeling web. Entonces, cuando alguien me dice, ya sé qué proceso voy a usar, perfecto, vas a usar, por ejemplo, prototipos para hacer el sistema de la escuela de control de alumnos. Me parece bien, ya elegiste prototipos. Ahora, ¿qué método vas a utilizar? Genizarson, IDEFO, de Marco, Jordan, métrica 2, métrica 3. Y entonces dicen, ¿cuál sabes? No, pues ninguno, pues mejor, porque de cuál agarres, con cuál inicies, ese es bueno para tu desarrollo de software. En cuanto al método, para la ingeniería de software orientada a objetos, pues no tenemos mucho pierde, ni para la ingeniería de software web, porque acá tengo el UML. El UML es el lenguaje de modelado unificado. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a trabajar con ingeniería de software orientada a objetos y con ingeniería de software orientada a la web, aún teniendo métrica versión 2 y versión 3, todos nos vamos por UML. Y dices, bueno, qué padre, aquí no tengo que elegir, solamente uso UML. Tú no puedes decirme que vas a desarrollar una página web utilizando un modelo tradicional como cascada o prototipos usando Genizarson. Eso es incorrecto. Es como si quisiera comer sopa con una pala de tierra o para hacer de albañil. O sea, no, esa no es la herramienta correcta para hacerlo. Por lo tanto, UML me permite a mí crear todos los métodos de desarrollo para ingeniería de software web e ingeniería de software orientada a objetos. Y en cuanto a las herramientas, pues tengo muchas herramientas. Antes teníamos que hacer los diagramas todos a mano. Ahora tenemos muchas herramientas como Visio, ConceptDraw, DICase, StudioCare, Rational Rose, Flowchart, Primavera, etc. Hay muchas herramientas que podemos utilizar. Entonces, si a ti se te presenta la oportunidad de crear un proyecto de software, ¿cómo le haces para desarrollar ese proyecto de software? ¿Cómo determinas qué proceso utilizar? Y viene la pregunta, ¿cuál sabes? Y aparte de cuál sabes, ¿cuál se ajusta al tipo de sistema a crear? Tienes que elegir el proceso correcto para ello. Por lo tanto, vamos a ver cómo se desarrollan proyectos con la ingeniería web. La ingeniería web, ¿para qué se utiliza? Bueno, puedo desarrollar aplicaciones web o web apps, puedo desarrollar páginas web, sitios web, portales web e inclusive todos aquellos ambientes virtuales de aprendizaje como Moodle, Edmodo, todos ellos entran en sitios web. ¿Qué tanto se desarrolla el software en ambientes web? Por ejemplo, en mi institución, los chicos hacen proyectos de residencia profesional y el 90% de esos proyectos son desarrollo de sistemas. Y de esos desarrollos de sistemas, el 80% son
de ingeniería web. O sea, las empresas nos piden páginas web, sitios web, inclusive hemos trabajado portales web integrando muchos sistemas. ¿Para qué lo desarrollamos? Pues para vender productos, ofrecer servicios, promoción y publicidad, redes sociales, plataformas educativas, y hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde el 2006 ya tenemos como 14 años trabajando el modelo de ingeniería web o inclusive un poquitito más. ¿Cómo las desarrollamos o construimos? Bueno, gracias al modelo de ingeniería web, nosotros podemos desarrollar este tipo de software. Es aplicar unas metodologías que son sistemáticas, se llaman un orden, son disciplinadas, se miden, por eso son cuantificables y pueden hacer el desarrollo eficiente, la operación y evolución de estas aplicaciones a algo que le llamamos nosotras alta calidad en la World Wide Web. Este es el modelo de ingeniería web. Se parece mucho al modelo en espiral. De hecho, es el modelo espiral de la tradicional, pero evolucionado, así como los Pokémon, evolucionó. ¿Por qué? Porque el modelo en espiral incluía el análisis de riesgo, que no lo tienen los otros modelos, es el único que lo tiene. Así que del análisis de riesgo se evoluciona con el modelo en espiral al modelo de ingeniería web. Y el modelo de ingeniería web en su fase de ingeniería tiene el diseño del contenido que corresponde al diseño arquitectónico que viene siendo todo lo que tiene que ver con la red, con el servidor, con el dominio, el diseño de navegación propio de cómo se ven las páginas en tu pantalla y el diseño de la interfaz, qué componentes debe de tener cada una de estas pantallas. Por lo tanto, el modelo que sirvió como base, les comentaba, fue el espiral. Y de ahí nosotros vamos a hablar de lo que es la formulación. La formulación me permite definir el objetivo del negocio. En este caso, ¿qué hace el negocio? Vender productos, ofrecer un servicio, promocionar, educativo. Y a partir del objetivo del negocio, yo voy a ir determinando cuál es la página web más correcta para este tipo de negocio. También establezco las categorías de usuarios, o sea, quién va a usar la página, va a haber un administrador, un contador, un proveedor, el usuario final. Determino contenidos a través de entrevistas, de la observación, de checklist y determino las funcionalidades, qué va a hacer cada página. Para esto yo uso mis diagramas de UML y existe uno que es el modelado de negocios. Se llama BPM, casi es el primer diagrama que se usa, aparte del jerárquico, del de clases, del diagrama de casos de uso. Luego sigue la planificación. En la planificación voy a elaborar el cronograma de actividades. Aquí entra el plan de gestión del riesgo, estimar el costo del proyecto, que es bien importante porque normalmente las empresas creen que cuando les vamos a hacer un proyecto de residencia es gratis el desarrollo, pero ¿quién va a pagar el dominio? ¿Quién va a pagar el internet? ¿Quién va a pagar el hospedaje, el servidor donde va a estar? Y a veces cuando los estudiantes no especifican esto, ellos tienen que asumir para poder sacar este proyecto. Si hay costo de proyecto, realizar un proyecto web, por más pequeño que sea, oscila desde los 120,000 pesos hasta los 300,000 o 800,000 pesos, hablando de uso ya de servidores, de los hosting, de los dominios, de la internet, de los equipos, del mantenimiento, del community manager, etcétera, etcétera. O sea, va variando, por eso tú tienes que definir muy bien estos costos. Y obvio, integrar el equipo de trabajo web. La tercera fase, que es el análisis. Nosotros en el análisis definimos la jerarquía de usuarios, hacemos el diagrama de árbol o de sitio, el diagrama de casos de uso, el diagrama de clase, de actividad, de estado, de secuencia, de prototipo, de interfaz. Vemos que el análisis va a ocupar como el 60% del desarrollo de nuestro proyecto de software. Crear páginas no es sentarse y a ponerse a escribir, a hacer la página. No. Hay que hacer el modelado de cada una de estas fases para que el programador o el diseñador final tome de ahí lo que va a llevar esa página. Es bien importante realizar estas fases. Luego, en la fase de ingeniería, nosotros vamos a encontrar
el diseño arquitectónico, el de navegación, el de interfaz y obviamente el contenido y de producción. Cada uno de estos diseños es ya llevar a la puesta en la pantalla todo lo que tuviste en el análisis o todo lo que entendiste en el análisis. En el diseño yo siempre he dicho que hay que aplicar un poco de arte aparte de ciencia, tener una capacidad de ser artístico para colocar las cosas como deben de verse mejor, siguiendo ciertas reglas científicas del diseño de interfaz. Nosotros tenemos reglas para el manejo del color, reglas para el tamaño de letras, reglas para el tipo de letra y el color de letra, fondos, ubicaciones. Todo eso tiene un estándar que nosotros debemos de seguir para respetar el diseño. Y la generación de páginas y pruebas me va a permitir a mí realizar la construcción haciendo uso de herramientas para el desarrollo de esas aplicaciones web que te asocian con los diseños que acabo de proponer en el arquitectónico, en el de navegación, en el de interfaz, para poder hacer la elaboración de esas web que nosotros le llamamos ahora web dinámicas, porque van a estar cambiando siempre, o sea, nunca vas, inclusive hay unas web dinámicas que cambian segundo tras segundo. Y por último, lo que nosotros llamamos la evaluación del cliente. Cuando nosotros evaluamos una página web, deberíamos de aplicar todas estas características de calidad, pero si le hacemos así, pues nos estaríamos llevando de 6 meses a 1 año aplicando pruebas de calidad. Por eso, cuando un estudiante me pregunta, ¿cuál prueba aplico? Mira, para mí sería fácil funcionalidad y usabilidad. Pero dentro de cada una de estas tienes, por ejemplo, en funcionalidad, capacidad de recuperación, servicios de búsqueda, servicios relacionados con el dominio de aplicación. Cada uno de estos elementos no es echarle un rollo, no es decir, sí tiene capacidad de recuperación. No. Es una fórmula que se tiene que aplicar varias veces y después de que se aplica varias veces se le obtiene estadística descriptiva para poder obtener un parámetro o un valor que nosotros le llamamos métrica, que me permite precisamente medir y comparar la calidad del software y ver cómo está. Entonces, imagínense, aplicarle fórmulas varias veces y aplicarlas todas, pues no, hombre, te llevas hasta más de 1 año, yo creo, en estar probando tu software. Y normalmente las páginas web, ¿para cuándo te las piden? Por ejemplo, te dicen, quiero una página web para vender helado. ¿Para cuándo? Pues el helado ya lo tengo, ya quiero la página. Entonces, te lleva a que tienes que desarrollar un proyecto de software, inclusive de 2 a 3 semanas, aplicando todo el modelo, inclusive la evaluación. Por lo tanto, buscamos nosotros que nuestro cliente quede satisfecho y no nada más el cliente que nos mandó a hacer la página, sino el cliente final, porque el que va a usar la página no es el que vende los helados, sino el que lo va a comprar. Tenemos que pensar en el cliente o usuario final también y tenemos que llegar hasta esa satisfacción. Por lo tanto, nosotros podemos resumir el modelo en lo que sigue. Yo debo de tener bien definido mi objetivo del proyecto, qué quiero conseguir con esta web, definir los perfiles de usuario objetivo, quién lo va a usar, a quién lo dirigimos, recabar toda la ingeniería de requisitos en cuanto a contenido y funcionalidad, estrategias de contenidos pensados para nuestra audiencia, ver la arquitectura de la información, nuestro servidor, nuestros equipos, nuestro dominio, prototipado, diseñar un prototipo para evaluar la usabilidad, luego evaluar la utilidad y el comportamiento de los usuarios con la experiencia de usuario, el desarrollo propio de todo el proyecto web, implementando esa funcionalidad, el diseño visual, la publicación y por último el análisis y evaluación de resultados, que es probar todas las características o algunas de las más importantes en el desarrollo de software cuando son proyectos escolares. Cuando es proyecto real, hay que aplicar todas las métricas de calidad. ¿Y qué métodos y herramientas se usan para el modelo y web? Pues bueno, les platicaba del UML y en el UML pues tengo diagramas de secuencia, de casos de uso, de prototipo. Y algunos me dicen, ¿puedo usar nada más uno? Pues no, hay que usar todos los diagramas para poder definir el análisis y diseño. Lo importante es decir, ¿cuál uso? Según tu experiencia, vas a ir utilizando uno u otro. UML es tan general que te dice, aquí estoy, usa el que mejor se te acomode. Pero nosotros con la experiencia que ya hemos tenido, vamos viendo cuál diagrama te sirve más para cada cosa.
para que no vayas repitiendo y realmente vayas obteniendo un subproducto viable para poder construir el software. Y herramientas, pues hablábamos de Visio, de Draw, de Dia, de Rational, ROS, hay un montón. Aquí, por ejemplo, esta es una pantalla de Visio donde tengo el modelado de UML. Tengo diferentes maneras también para construir los software tradicional o el software orientado a objetos. Está el sitio web conceptual, el mapa de sitio, hay de actividad. Tenemos aquí más diagramas de UML o está Concept Draw, que también tenemos ahí el IDEFO, el de proceso de modelado de negocio que les decía. Aquí hay otro de Concept Draw. El Lucidchart también te sirve para eso. O sea, hay muchas herramientas que te permiten el desarrollo de software. Y bueno, para concluir, vamos a ver cómo la ingeniería de requisitos es tan importante para lograr el éxito de nuestro proyecto de software. Nosotros normalmente tenemos la solicitud del usuario, lo que atendió el líder del proyecto, y luego el diseño del análisis de sistemas, luego el enfoque del programador, la recomendación del consultor externo, no todo un sillón completo, la documentación del proyecto. A nosotros nos pasa mucho como los estudiantes, y el manual de usuario, y el manual administrativo, y el manual técnico, y el manual de navegación. Son como 6 manuales los que tenemos que dejar y al final ni le hace ni uno. La implantación en producción, nada más una cuerda, ¿no? El presupuesto del proyecto, que siempre se les olvida hacer, el costo del proyecto, pues está súper elevado, y ¿quién lo asume al final? El soporte operativo a quien le va a dar soporte cuando tú ya no estés, y lo que el usuario realmente necesitaba, simplemente algo para columpiarse. Con esto, pues vamos a pasar a lo que son las preguntas, si alguien tiene, para poder concluir con la conferencia. Pues muchísimas gracias. Estoy para servirles. ¿Alguna duda sobre la presentación o algo que quieran comentar hacia la maestra, por favor? Háganos saber, abran su micrófono y hagan el comentario. Un poco de pena, maestra. Bueno, ya nada más para orientarlos, cuando a ustedes les interesa el desarrollo de software, es bien importante que ustedes elijan qué tipo de modelo van a utilizar, qué tipo de sistema quieren desarrollar. Y el desarrollo de software yo creo que es una de las cosas más bonitas que hay. Bueno, yo soy ingeniero en sistemas, que me dedico al desarrollo de software, y precisamente el saber qué metodología, qué modelo, qué herramientas me permitan desarrollar el sistema más adecuado. El desarrollo de software es muy bueno, es bien pagado. En México existen más de 1,800 empresas desarrolladoras de software en las que ustedes se pueden incorporar. Tenemos desde empresas como Google, al que le interese trabajar en Google, tenemos empresas, no sé, como SAP también, Oracle, todas ellas son empresas que buscan gente programadora. Tenemos en Monterrey, en Aguascalientes, empresas desarrolladoras de videojuegos y casi todo lo hacen con los desarrollos tradicionales y con programación C. O sea que hay muchas oportunidades para el desarrollo de software. Ojalá les interese y pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Y si tienen alguna pregunta, pues ahí está mi correo, con mucho gusto les comparto información. ¿No se escucha, Víctor? Muchas gracias, maestra, por su tiempo, por su disposición. Me voy a permitir aquí en presencia de nuestros alumnos. Sí.
Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Rosalía García Chi, por su participación en la jornada académica realizada los días 13, 14 y 15 de octubre, como parte de los trastornos de la Universidad de San Luis Potosí, a los 15 días del mes de octubre de 2020. Bueno, maestra, actualmente la voy a hacer llegar vía correo electrónico. Gracias. Y nuevamente Muchísimas gracias, que estén muy bien, muy amables. gracias, Hasta luego. muchachos.